Bienvenido a la introducción al análisis de regresión. Los objetivos de este video son definir el análisis de regresión, y también determinar cómo medir cómo se adapta un modelo a los datos. No realizaremos la regresión en este video. Habrá varios otros videos que mostrarán tipos de regresión específicos. En estadísticas, el análisis de regresión implica cualquier técnica para modelar y analizar las tendencias entre una variable dependiente, a menudo y una variable independiente, a menudo X. El análisis de regresión nos ayuda a hacer predicciones fuera de los datos dados. Si la predicción está dentro del rango de los datos dados, se llama interpolación. Y si la predicción está fuera del rango de los datos dados, se llama extrapolación. Así que, por ejemplo, si tenemos este conjunto rojo de datos comprendidos en el avión coordinado, si deseamos hacer una predicción al demostramos x igual 1.2, algo puede estar aquí, porque esto podría estar dentro de la datos, sería una interpolación. Pero si queremos hacer una predicción ahora varnos x igual 7, podrá aquí, desde que 7 está fuera de la gama de los datos dados, será llamado a extrapolación. Ahora este video, utilizaremos la regresión lineal para introducir los conceptos de regresión, y las maneras de medir cómo adelante un modelo entre los datos. Como se mencionó anteriormente, hay varios otros videos que se centrarán en diferentes tipos de modelos de regresión. Y el modelo de regresión elegido realmente depende de cómo funcionan los datos dados, así como cierto número de asunciones que se hacen. Y para este conjunto de videos, estaremos utilizando el calculador de grafado T84 para realizar la regresión. No lo hacemos a mano. Al analizar los datos, el primer paso es generalmente crear una parcela de dispersión o un estratrato. Y esto es solo un gráfico utilizando el plano coordinado para mostrar los valores de las dos variables como una colección de puntos, como vemos aquí como plazas azules. Y al crear una parcela de dispersión, es importante recordar etiquetar los ejes X o Y para saber lo que representan. Aquí, el eje X representa el % del uso de una contracepción, y el coordinado de Y representa la tasa de fertilidad total del país dado. En azul, vemos la línea que se determinó para ser la mejor línea de fit para los datos dados. Y lo que significa es que esta línea está responsable de representar la tendencia de los datos, y por lo tanto podemos utilizar la ecuación de esta línea para hacer predicciones. Lo que quiero decir con eso, si conocemos el valor de X otorgado o el porcentaje de un país utilizando la protección, podríamos hacer una prédica que nos diga la tasa de fecundidad total de esa región. Y podemos también hacer la predicción opuesta. Si sabemos la tasa de fertilidad total de una región dada, podemos hacer una predicción sobre el porcentaje de personas que utilizan la contracepción. En general, la idea fue que podrías borrar tus datos en el plano coordinado y luego haga una predicción sobre qué tipo de función mejor fitaría en los datos. Y cuanto más sepa sobre los tipos básicos de funciones, mejor estará en determinar qué tipo de regresión se debe realizar. Y hay también maneras de determinar cómo el modelo se adapta a los datos. Entonces, cuando hablamos de regresión lineal, hay algo que se llama el coeficiente de corrección, identificado como mayúscula o mayúscula R, y se llama el coeficiente de corrección lineal, y mide la fortaleza y dirección de la relación lineal entre las dos variables. Y esto es algunas veces el coeficiente de correlación del momento del producto de Pearson. Como se puede ver aquí por esta fórmula, puede ser consumido por tiempo mismo para calcular, especialmente si tiene un conjunto largo de datos, donde sí y son las parejas de datos y n es el número de pares. Así que obtenga una mejor idea de lo que nos encuentra sobre el técnico para obtener una mejor idea de lo que nos encuentra sobre el modelo. Vamos a conocer unos pequeños ejemplos. Aquí vemos nuestra línea de regresión o línea de mejor ajuste grafada en nuestra parcela de pista. Esta es una ilustración de una correlación positiva y fuerte, porque los puntos están clustrados apropiadamente a lo largo de una línea con una pendiente positiva. Así que estaría cerca de un valor positivo 1. Positivo 1 será un ajuste lineal perfecto con una pendiente positiva. Aquí es un ejemplo de una correlación negativa fuerte. Y aviso que los puntos están clustrados en forma ajustada a lo largo de una línea con una cuesta negativa que significa que estaría cerca del valor de -1. Y si no hay correlación, tenemos un R valor cercano al 0 como vemos aquí. La segunda medida de cómo se ajusta un modelo a los datos es el coeficiente de determinación o rendimiento.
R medidas en cuadrado la proporción de variabilidad en el conjunto de datos que se cuenta por el modelo estadístico. Y hay una fórmula aquí para calcular R cuadrado. Pero para la regresión lineal, el cuadrado de R en cuanto a ser es el cuadrado de R, y el cuadrado de R de cuadrado es de 1, el mejor el modelo. En general, R squared igual 1, la suma de cuadrados de los residuos divididos por la suma total de cuadrados. Y la suma de las plazas de los residuales como vemos aquí es la suma de las plazas de los valores y los valores y del modelo. Geométricamente, sería el área de los cuadrados que vemos aquí. Y las sumas totales de los cuadrados es la suma de los cuadrados de los valores y el medio y el valor. Y vemos los valores que se imagen aquí en rojo donde esta línea horizontal aquí está, y barra o la media y el valor. Otra vez para obtener un mejor sentimiento para estas dos medidas, vamos a ver una animación. Aquí tenemos una parcela de disparo azul, y nuestra línea de regresión roja o la línea de mejor ajuste. Ahora mismo, R es igual a 68 y el cuadrado de R es aproximadamente al 47%. Así tiene una correlación positiva y fuerte 47% de la variabilidad. El conjunto de datos puede ser explicado por la relación lineal, por la ecuación de la línea. Y vea lo que sucede a medida que aumentamos el valor de R. Los puntos se convierten más clustrados alrededor de la línea roja. Y como hacemos eso, R aumenta y así se restaura. Aquí tenemos una correlación positiva muy fuerte. R igual 99 y R cuadrado igual 98.1%. Aquí vemos una correlación lineal muy débil. Y como decretamos el valor de R, aviso que la cuesta es negativa. Y como se acuerda -1, el grupo de puntos alrededor de la línea de regresión con una cuesta negativa. Aquí vemos R igual 99 y R cuadrado igual 98%. Así, incluso en estos ejemplos, estamos mirando las ecuaciones lineales. Si vemos diferentes tipos de funciones, el closer R cuadrado es a 1, lo mejor el modelo se ajusta a los datos. Así que creo que nos detendremos aquí en este video. Otra vez en los próximos videos vamos a conocer a determinar una variedad de modelos de regresión utilizando el calculador de graficación de T84, y luego responder a una variedad de preguntas sobre nuestro modelo. Espero que encontró este intro útil. Gracias por ver.